Muy bien, hermanos, vamos a continuar el estudio de Zacarías, profeta post-exilio después del cautiverio. Y vamos al capítulo 13, donde dice la palabra de Dios: En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Padre Santo, queremos darte la honra y la gloria y queremos que nos ayudes a entender esta porción de tu palabra, que la asimilemos, que la hagamos nuestra, que la entendamos como tú quieres, como fue escrita, que la interpretación sea la más correcta y acertada y que también llevemos a cabo, le demos una aplicación a nuestra vida. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar este capítulo 13 y en este versículo 1. Jesús, le he puesto el manantial de agua viva. Dice la palabra de Dios claramente: en aquel tiempo. Esta es una frase escatológica que es escatología, el estudio de los últimos tiempos, que se refiere a una profecía con relación al Mesías prometido, es decir, a Jesucristo. Un manantial. Un manantial se refiere a un lugar donde brota el agua, donde emana una agua limpia, pura, y que tiene corriente, y que es virgen, es limpia, es transparente, y es agua viva, agua que sirve para alimentar al ser humano, a los animales, al ser vivo, y en este caso eso es lo que es Jesucristo para nosotros. Pero antes de continuar, también esta frase en aquel tiempo se repite en el versículo 2, en el versículo 4, lo cual este capítulo 13 es una profecía como el capítulo 14 y en el capítulo 12 y en todo este libro, que nos habla de los tiempos futuros cuando se escribió lo que iba a acontecer en la persona de nuestro Señor Jesucristo y también cosas referentes al día del Señor, es decir, a la segunda venida de Cristo y a la serie de eventos que hay dentro de ese parámetro, dentro de la frase el día del Señor, que es una, no solamente es un día, sino son varios eventos que se refiere a eso. En este mismo versículo 1 del capítulo 13 de Zacarías, nos hablas, yo le puse el propósito de su primera venida de Jesús, que dice que él iba, dice la Biblia, que Dios en aquel tiempo iba a ver un manantial abierto, y la idea de abierto está en una forma en la cual recibe la acción, es decir, Dios va a abrir, Dios va a hacer esto, Dios lo va a hacer. Para la casa de David, dice, se refiere al pueblo de Dios, ¿verdad? Para la casa de David, dice, y para los habitantes de Jerusalén. Y después dice, si iba a abrir este manantial. ¿Para qué sirve un manantial? ¿Para qué sirve el agua? Pues para, aparte de dar vida, para limpiar, para lavar, ¿verdad? Para purificar. Y aquí lo dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Aquí tenemos varias cosas importantes. Aquí está hablando, refiriéndose a Jesús, ese manantial de agua viva, que Jesús iba a morir en la cruz y uno de sus propósitos era purificar el pecado y la inmundicia en este caso, de su pueblo. Qué bonita ilustración y qué bonita idea de que la sangre de Cristo es la que purifica, la que limpia, la que quita el pecado, la inmundicia de su pueblo. Pecado se refiere a eso que no agrada a Dios, a eso que va en contra de los límites de Dios, y inmundicia aquí se refiere a ese pecado de infidelidad, de adulterio, como lo habla el libro de Oseas, de fornicación, es decir, de ser infieles a Dios, de tener otros dioses ajenos, de no caminar como Dios quiere. Y el siguiente verso explica más de esa inmundicia, a lo cual también nos habla de que cuando el Señor Jesucristo venga
como dice versículo 2, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Nos habla de un evento futuro, a lo cual yo creo que este pasaje también se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Él venga y termine con el pecado y acabe con la idolatría, lo cual también, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo es lo que Él vino a hacer y lo que vendrá a ser en su segunda venida, acabar con el pecado, terminar con el pecado, darle fin, pero sabemos que en su primera venida Él enseñó y Él nos enseña su palabra, y voy a escribir aquí varios versos donde dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Un pasaje muy hermoso que habla de este tema. Vamos a verlo rápidamente para aquellos que están escribiendo ahí en sus notas. Bueno, ahora lo voy a escribir, pero en el libro de Hebreos, capítulo 9, nos enseña esto, ¿verdad? Desde el versículo 11 en adelante, dice Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no, dice, por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. La propia sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos purifica de todo pecado. Y dice, por su propia sangre de Cristo Jesús, dice en el versículo 12, y no por la sangre de machos, sino, dice, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo Jesús es el precio que se pagó para que tú y yo, hermano mío, obtengamos la salvación, la redención. ¿Qué significa eso? Dios nos volvió a comprar con su preciosa sangre. Y todo este capítulo habla acerca de eso, lo que la sangre de Cristo hace en nuestras vidas. También Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, y nota la siguiente frase, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese lavamiento de la regeneración, lavamiento se refiere a esa purificación que se halla solamente en la sangre de Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús, su sangre nos puede limpiar. Y también primera de Pedro 1, 2 y 3, elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, y dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es algo que Dios nos da, no es algo que nosotros podemos obtener por nosotros mismos, por ser buenos. Es algo que Dios otorga, y ser rociados es la acción de Cristo. Cristo murió en el Calvario para limpiarnos y para que nosotros tuviéramos salvación. Dice el 3, bendito Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿cuál fue esa? Pues el ser rociados, el morir Él en la cruz, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero para que Cristo haya resucitado entre los muertos, tuvo que haber derramado su sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Y continuando con esta gran enseñanza, hermanos, de que Jesús es ese manantial abierto por Dios, ¿verdad? Dios lo ha hecho para que nosotros podamos, Dios lo ha hecho posible. Él es el que abre caminos para que podamos tener salvación, redención, y en este caso su pueblo primeramente, aquí refiriéndose en Zacarías 13. Y una aplicación de esta enseñanza es que Jesús le dijo, por ejemplo, a la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, ese manantial de agua, que salte para vida eterna. No solamente eso, sino también el Señor Jesucristo enseñó que el que viene a Él y cree en Él, ¿verdad? De su interior correrán, dice la Biblia, ríos de agua viva. El que cree en mí, dice Juan 7:38,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque Jesucristo es ese manantial que limpia, que purifica y que nos da esa salvación, ¿verdad? Y esta ilustración tiene que ver con la sangre que Jesucristo derramó, y por eso Jesucristo, ¿verdad?, es el Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 2 dice, y en aquel día, vuelvo a referir, en aquel día se refiere al día de Jehová, que habla Joel en el capítulo 1 y capítulo 2, un día cercano, un día que vendrá, que sin duda vendrá, y que también lo dice en el 14:1, he aquí el día de Jehová viene. Zacarías 14:1 también dice, he aquí el día de Jehová viene. Así que Dios viene, y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, versículo 2 del capítulo 13 de Zacarías, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. ¿A cuáles profetas? A esos profetas falsos, a esos profetas inmundos que no profetizaron de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que ellos creían y pensaban. Recuerda que Israel se volteó, se fue en contra de Dios, se fue a la idolatría, ¿verdad? Y ese es el pecado cual menciona en el versículo 1, se fue a la inmundicia, es decir, a la fornicación, adulterio espiritual, que es serle infiel a Dios y poner en primer lugar otros dioses ajenos, otras imágenes en vez de Dios. Y esto es lo que pasará, ¿verdad?, al fin de todo, ¿verdad?, en aquel día. Al fin Dios terminará con el pecado, con la idolatría, como también lo dice la Biblia en el libro de Daniel, refiriéndose a esto. Así que Dios terminará, exterminará, quitará la idolatría en la tierra. Gloria a Dios por esto. Continuamos, pues, hermanos, en el versículo 2 del capítulo 13 al final dice, y también haré cortar la tierra de los profetas y al espíritu de inmundicia. Se refiere a la actitud incorrecta de ser infiel contra Dios. A Dios, ¿verdad?, nunca le ha agradado que Israel hubiera tenido otros dioses ajenos. Y esto va junto con el versículo 3 que dice, y acontecerá que cuando algún profeta aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Es decir, aún, ¿verdad?, en aquel tiempo los padres estarán capacitados para reconocer a los falsos profetas y exterminarlos o acabarlos. Dice, y su padre y su madre, que dice que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. También le traspasarán nos hace recordar y pensar lo que dice el capítulo 12, versículo 10, y mirarán a mí, está hablando de Jesús, de Jehová, a quien traspasaron. Y hermanos, la Biblia es clara en decirnos que los profetas falsos serán exterminados, serán traspasados, serán matados, terminarán, serán quitados. Pero también esto nos hace recordar al gran profeta o a nuestro gran Dios, que fue Jesucristo, es Jesucristo, ha sido y será por siempre, quien fue traspasado. Y aquí nos hace recordar también cuando Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 22, uno de los primeros mensajes después de que Jesucristo resucita, les dice claramente que ellos tiene el valor, tiene el denuedo, ¿verdad?, el valor, para poderles decir en su cara, frente a frente al pueblo, a los varones israelitas, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Hechos 2:22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, dice, por manos de inicuos, crucificándole, ¿verdad? Esto nos habla en Hechos 2, 22 al 23. Ellos mataron, ellos traspasaron, ellos acabaron con la vida de Jesús, con el
Santo de Israel. Pero también versículos 2 y 3 al final nos habla de estos profetas falsos, pero también nos habla del profeta que nuestro Dios vivo y verdadero, que fue Jesús, y que traspasaron también y lo mataron. Así que, hermanos, la frase le traspasarán se refiere pues también pensando en Jesús, que fue traspasado, que fue molido, que fue sacrificado como un cordero que es llevado al matadero. Y un comentarista dice que los judíos traspasaron al Señor metafóricamente por su rebelión, por su ingratitud. A lo largo de la historia lo podemos ver. Y murió en el Calvario. Literalmente lo traspasaron, como dice Juan 19:37. Y mirar a quien han traspasado sugiere más simplemente observar el hecho de alguien que ha sido asesinado, como ya lo dijimos, y como el pueblo de Dios lo hizo con el Señor Jesucristo. Continuamos hablando de estos falsos profetas. Dice en el versículo 4 al final: ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Esto era una indumentaria, algo que ellos llevaban, un manto velloso, áspero, se refiere, que utilizaban los profetas. Elías lo utilizó, aquí escribo una referencia, y dice, para que ya no mientan más. Claro, Elías no era, pero estos profetas, ¿verdad? La idea que nunca más vestirán el manto velloso se refiere que van a ser exterminados, terminados. Y dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, versículo 6, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y entonces tenemos claramente que estos profetas van a ser exterminados, heridos, quitados por las falsas enseñanzas, por las malas ideas y falsedades que predicaron y dieron en una época, ¿verdad?, en la cual en vez de llevar a Israel a seguir a Cristo, lo llevaron a alejarse de él. Y el versículo 6, Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, se refiere o va dirigido hacia una persona en particular, que yo creo que se refiere a lo que habla el capítulo 12:10 y el 13:3 de aquel que traspasaron. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Recordemos que Jesús fue herido. A los suyos vino y los suyos no la recibieron, dice Juan 1:11. Y le responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Es decir, con sus amigos, con los que él les amó, él vino a darse a ellos, ellos mismos lo crucificaron, como dice Hechos 2:23 y 24, ¿verdad? Cuando predicaba Pedro. Ellos lo crucificaron, ellos lo hirieron. Esas personas, ¿verdad?, que eran amigos de Jesús, entre comillas, los suyos, fueron los que lo hirieron. Y por eso dice la Biblia en el libro de Isaías que él fue herido por nuestra culpa, por nuestro pecado. Pero qué bonito profecía, ¿no?, refiriéndose a esas heridas de Jesús por ti y por mi hermano, para venir a darnos vida eterna. Y después tenemos una muy hermosa ilustración de que Jesús, ¿verdad?, es el buen pastor. Jesús fue azotado por nuestro pecado. Dice el 7, levántate, oh espada, contra el pastor. Su mismo padre, ¿verdad?, lo lastimó, lo hirió, lo llevó a ese matadero, permitió que todo esto pasara. Y nos dice, oh espada, espada símbolo, ¿verdad?, de herir, de matar, en este caso para el Señor Jesucristo, y contra el hombre compañero mío, Esta idea, esto también lo que dice Juan 10:30 y 31, que dice, yo y el Padre uno somos, hablando Jesucristo. Así que Dios, ¿verdad?, trajo esa espada, Dios Padre, contra el pastor, contra Jesucristo, el hombre compañero mío, hablando Jehová, hablando de que son uno, dice Jehová de los ejércitos, y dice, heriré al pastor. Así que algo muy fuerte, por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo hirió, ¿verdad? Y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Sí, esa pequeña manada que habla la Biblia también,
en otros pasajes, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y entonces dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte y fundiré como se funde la plata y los probaré como la prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y dirá Jehová es mi Dios. Así que está hablando de cosas ya finales en la segunda venida de Cristo también, pero Jesús es ese buen pastor que dio su vida por nosotros y Jesús es ese buen pastor, ¿verdad?, que fue herido por su propio Padre. Y bueno, lo que dice el versículo 8, que 2/3 partes serán cortadas en ella, se refiere a que la gran mayoría va a rechazar a Jesucristo, y lo vemos hoy en día, hermanos. Aquí en España y en el mundo el Evangelio es predicado y la gente no lo quiere aceptar, pero dice más la tercera quedará en ella, es decir, habrá un remanente. Y dice, imitaré en el fuego a la 3/3 parte, que se refiere a ese remanente, y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Hablando de esa pequeña manada, hablando de ese remanente en Jehová que nos habla la palabra de Dios y que va a permanecer hasta el final y van a ser probados, ¿verdad? Y saldrán como el oro y como la plata avantes a esa prueba. Y vemos que esta tercera parte, acuérdense que 2/3 partes, dice, serán cortadas en ella, pero hay una tercera parte que va a quedar, dice el 8 y luego dice el 9, y meteré en fuego esta tercera parte y los fundiré, y como se funden la plata y el oro, hablando de la prueba y que van a pasar, y al final van a regresar a Jesús, dice, Él invocará mi nombre, o sea, este remanente que queda, y yo le oiré. Habrá una comunión, habrá una comunión íntima, y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Así que al final, ¿verdad?, el pueblo de Dios, su pueblo, va a regresar a Él, va a reconocer que Jesús es Dios, va a reconocer sus errores, pero todo esto hecho por el poder de Dios. Y qué bonito final, ¿no?, en el cual su pueblo reconocerá que Jesucristo es Dios y que ellos son el pueblo de Dios y que Jehová es su eterno Dios, Jesucristo, hecho, ¿verdad?, en la forma de Jesucristo, y que ellos lo verán y que ellos así lo van a reconocer. Y gloria a Dios por este gran final, y porque sabemos que nosotros, ¿verdad?, su iglesia, somos su pueblo y lo amamos y lo reconocemos como nuestro Dios. Bendita sea su palabra. Y pues vamos a orar para terminar. Señor, bendice tu palabra, que no regrese vacía, y ayúdanos a glorificar y levantar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.